Sí, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá. Gracias, don Miguel Batista, por estar con nosotros esta mañana. Alcalde, buenos días. Mire, la primera pregunta que le haría, eh, este tema ahora se ha planteado la resurrección de la descentralización paralela. ¿Está bien asignado el nombre? ¿Qué es lo que está pasando? Y la selectividad con que esto se está haciendo, porque no es a todas las alcaldías del país. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Panamá. Yo no le llamaría por ese nombre. Primero, porque no es un fondo que es transferido por la descentralización, sino por el Ministerio de Economía y Finanzas, amparado en el artículo 234 de la Constitución, perdón, 236, amparado en la Constitución, que permite pues la asignación de estos fondos. Estos son pues, gestiones que puede realizar cada uno de los municipios, dependiendo de la necesidad territorial que tengan. Cabe mencionar pues, que este es un municipio subsidiado, el municipio de Pedací es el quinto municipio con menor subsidio del país, un municipio con muchísimo potencial, con muchísimas oportunidades, diría yo, de crecimiento dentro de la región. Sin embargo, pues los problemas de siempre que han afectado ese crecimiento, que han afectado ese desarrollo, que obviamente nuestra municipalidad también ha venido afectada por el costo de la vida, ha venido afectada por la pandemia que ha sufrido, lo cual pues requiere que nosotros hagamos ciertas gestiones para poder seguir operando, para sobre todo, Álvaro, poder darle mantenimiento a las obras de infraestructura de la descentralización, porque hemos crecido en infraestructura, hemos crecido en equipo y no contábamos con los fondos necesarios para poder mejorar, para poder atacar esas necesidades que tiene nuestro distrito a diario. Nosotros estamos tratando y tenemos el recurso para buscar una solución del agua potable que tanto nos ha afectado. De hecho, tenemos actualmente una licitación ya en Contraloría esperando su refrendo para la activación de algunos pozos y de igual forma pues estamos esperando un listado de nuevos pozos por parte del IDAN para que no sufrir la misma consecuencia que hemos sufrido durante el verano. De igual forma, tenemos lo que es una licitación para el mejoramiento de caminos de producción, caminos vías y al vertedero y otras áreas más que son de vital importancia. Nosotros tenemos 55 kilómetros de playa. Nosotros tenemos pues playas conocidas como playas no conocidas que esperamos también pues se reactiven, que también pues se les mejoren los accesos y eso es lo que estamos buscando hacer, darle solución a cada una de las comunidades y lo hemos hecho con el parámetro de la ley, transparentando el proceso, subiendo a la Gaceta Oficial, llevando a acuerdo al Consejo Municipal y cumpliendo con las normas de transparencia que así la ley lo exige. Sí, alcalde, pero hoy la prensa saca un grupo selectivo, específico de municipios. Entre ellos está el municipio de Pedací, que ha recibido también, creo, ahí habla de 2 o 3 partidas. Pero, ¿por qué no todos los municipios? Es la pregunta que yo me hago. Mira, yo te puedo decir que como dirigente nosotros hemos luchado, Álvaro, y de hecho tuve hace poco una entrevista en la cual yo estuve diciendo que el presupuesto que se le debería asignar a los municipios debe ser una parte del presupuesto del Estado. De hecho, hablamos de una cifra, porque actualmente ni siquiera los municipios a nivel nacional reciben el 1%, reciben el 0.3% del presupuesto general en los programas IBI, en los programas PIO. En el IBI estamos en una norma de que el 50% de lo recaudado queda en el municipio y el resto va a un fondo común, recibiendo la gran mayoría de los municipios 500.000 balboas y pues el resto del 50% que recauda. Y en el tema del PIO, tanto municipios como juntas comunales, 110.000 balboas. Y este monto viene básicamente desde el 2016, no ha variado. Los costos de la vida han cambiado, la construcción ha cambiado, por lo cual requiere un aumento. Eso lo hemos estado sustentando en diferentes entrevistas, en diferentes ocasiones, para que haya una mayor equidad. Y yo entiendo que pueda haber cierto malestar por parte de la población o por ciertos grupos. Sin embargo, yo te puedo decir que estas gestiones no son nuevas. Nosotros en el municipio de Pedací, recuerdo en el 2019, cuando estaba Gustavo Ginde, ministro, hablamos sobre la necesidad de mejorar el parque de Pedací
era ministro de Turismo en ese entonces, y en efecto logramos esos fondos, logramos casi cuando él estaba saliendo ese traslado de partida, y no fue hasta finales del 2019 que se logró. En el 2020 entra lo que fue la pandemia, y gracias también a una gestión que veníamos haciendo con este mismo ministerio y con el BID, logramos lo que fue un préstamo para el país, en el cual se incluía Pedací, se incluía la remodelación del Parque Central, se incluye una ciclovía hacia Playa del Arenal y mejoras en toda la central de Pedací. Por lo cual ese fondo en ese momento no fue utilizado, eran 168.000 balboas, que ahora, cumpliendo con todos los procesos que demanda la ley, con los cambios de uso del fondo, logramos cambiarlo hacia la Isla Iguana, hacia el refugio de vida silvestre Isla Iguana, y esto pues también ya se encuentra licitado, y Dios primero en verano esperamos que se arranque con las mejoras al sendero de la Isla Iguana, con la señalización de Isla Iguana y otras mejoras. Y esto fue lo mismo, una transferencia de recursos que logramos gestionar desde la Autoridad de Turismo hacia la municipalidad. Y yo creo que, Álvaro, por años hemos dicho, y creo que muchas autoridades cuando iniciaron, hablaban sobre la deficiencia de fondos a los municipios. Y en esa mira tenemos que ir. Si tú me preguntas si quisiera que se le repartiera todo, por supuesto, y es lo que hemos estado luchando. Nosotros estamos pidiendo que el IBI se mantenga en cada municipio como corresponde. Es decir, no existe una norma de solidaridad. Pues te pongo un ejemplo, Álvaro. Tú por tu vivienda estás pagando un impuesto bien inmueble en Ciudad Capital. Parte de ese impuesto bien inmueble termina en algún punto del interior del país, a lo cual pues el ciudadano quiere que ese dinero sea invertido en su propia locación, en su propio corregimiento, en su propio distrito. ¿Quién debe convertirse en solidario? El gobierno central. Y esa es la aspiración pues, que nosotros tenemos, que el gobierno central sea el solidario, que así como se asigna el 7% para educación, se asigne también un porcentaje para los municipios del país, ya que cuentan con territorialidad, ya que hemos dicho en innumerables veces que esperamos ser aliados del gobierno central, y de esta forma yo creo que esta situación que tenemos hoy por hoy, que vuelvo y repito, están paradas en la Constitución bajo los artículos 2, 3, 6, no tendría ese mal sabor y no tendríamos que estar expuestos ante los medios de comunicación, pues ante algo que es completamente legal. Ok, está con nosotros Ana Matilde Gómez, también ya está René Quevedo aquí. Sí, ¿por qué yo sigo insistiendo? O sea, yo no estoy en contra de que los municipios reciban dinero, que se descentralice, tampoco, pero sí creo, ya le voy a dar la palabra a la licenciada, no se preocupe, pero sí creo que debe haber control, fiscalización, equidad, porque estamos hablando de recursos del Estado. Pero yo estoy viendo aquí, en la publicación de la prensa, mi querido alcalde, y presidente de la Asociación de Alcaldes, algunos usos por parte de algunos municipios que no me cuadran. O sea, aquí estoy viendo, por ejemplo, en el caso de San Carlos, $1 millón. ¿Qué hizo el alcalde de San Carlos para recibir $1 millón, de los cuales se asignaron en una de las partidas que recibió de $150,000, 105,000 para donativos a personas? O sea, ¿cómo yo estoy dando donativos a personas? Ese es el gran problema que no se pudo justificar por muchos en el caso de la de descentralización paralela, porque empezaron a presentar recibitos y facturitas de que yo le daba a este, le daba a este, le daba a este, cuando ese recurso debiera ser utilizado, pienso yo, para beneficio de la comunidad en términos generales, pero no para estar regalando de 5 en 5, de 10 en 10 o de 20 en 20. Proyectos como tal, claro. No sé. Y adicional ahí habla que en San Carlos, ese no es su distrito, evidentemente, de subsidios a las juntas comunales, pago de cuota obrero patronal, también otra partida de ese monto que recibió, y sigue en otra, dice que recibió 300,000, de los cuales 255,000 donativos a personas. ¿Quién fiscaliza eso y por qué eso? Es la pregunta. Bueno, mira, yo no te puedo responder en efecto por cómo están manejando cada municipio
sus recursos. Sin embargo, pues te puedo mencionar que para que el proceso sea transparente, para que el proceso cumpla con las normas legales, número uno, tiene que ir a Consejo Municipal una vez se reciba la partida. De ahí tiene que ser publicado en Gaceta Oficial. Luego esto pues tiene que ser llevado a la Contraloría General de la República y por último tiene que ser publicado en los nodos de transparencia. Nosotros en el distrito lo que hemos buscado hacer es, como vuelvo y te repito, invertir en agua potable. Así tenemos la partida. Nosotros en mejoramiento de caminos, mejoramiento de infraestructura comunitaria, mejoramiento también a la flota vehicular que tenemos dentro del distrito. Yo diría que esto pues definitivamente tiene que haber los controles debidos y por mi parte yo no me opongo y no creo que los compañeros tampoco se opongan que tengan que ver los controles. Y de hecho se cumplen algunos controles que tienen que avalar y ser avalados por parte de la Contraloría para garantizar que estos fondos sean utilizados de la forma adecuada. Pero como te lo decía ayer, esto es un tema que pues, tendría que explorar de manera extensa para ver cómo cada uno de los municipios pues, está utilizando sus recursos, pero yo creo que esto de una u otra forma es una forma que nos permite poder darle solución a algunas problemáticas que están aquejando nuestro distrito y que por años no hemos podido darle solución a los mismos. Sí, licenciada Matilde. Sí, gracias Álvaro. Buenos días a todos, René Lisbeica y al alcalde de Pedací. Un saludo también. Gracias. Exactamente ese era el punto que yo quería plantear. Usted dice que cumplir algunos controles, requisitos. Es que cuando dicen que el artículo 236 de la Constitución lo permite, es verdad. La Constitución, el constituyente concibió el apoyo complementario para aquellos municipios que son insuficientes en su recaudación y no se pueden sostener solos. Eso está en la Constitución. Pero la Constitución también dice que en pandemia, grave alteración del orden público y en temas de interés general, ahí es por donde se cuela todo esto, pero tiene una coma y dice como lo determine la ley. ¿Cuál es la ley que regula esto si no es la descentralización? Es mi pregunta para saber, porque como usted bien dice, si eso pasa por controles de la Contraloría, no solamente hay que preguntarle entonces al ministro del MEF en base a que la discrecionalidad si hay una ley. O sea, esos fondos no se pueden repartir en la manera que diga la ley, porque es el mandato de la Constitución. ¿Cuál es la ley? Usted tiene ahí cuál es la ley para que me diga para poder leerla. ¿Cuál es la ley que regula la asignación de fondos complementarios a los municipios insuficientes, que no es la de descentralización? Porque exactamente ese ha sido el argumento, como tú decías, Álvaro, del gobierno pasado, con cierta distribución de fondos que no tenían que ver con descentralización. Dice, entonces la idea es... Usted leyó ahí la prensa lo que destaca es lo que usted habla de la Constitución, habla del artículo 233, que obliga al órgano ejecutivo a garantizar los fines municipales mediante la transferencia de competencias y recursos. Sí, está bien, hay una obligación constitucional, pero la propia Constitución, les voy a leer el artículo, para también docencia de los oyentes. Artículo 236 de la Constitución. El Estado complementará la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente. O sea, no es a todos los municipios. Solo le puede dar a los municipios que no recaudan suficiente para cubrir su gestión. En caso de epidemia, es una de las razones. Segundo, grave alteración del orden público. No estamos ante ninguna de esas dos. Dice, otros motivos de interés general. Habría que ver cuál es el interés general, pero la coma después viene y dice en la forma que determine la ley. Por eso es que es importante saber cuál es la ley que reglamenta el artículo 236 de la Constitución para saber cuáles son los requisitos y parámetros para entender, porque si la Contraloría también está, que además tiene facultad para establecer la contabilidad de todos los fondos públicos en municipios y en todos lados. Por eso te digo, Álvaro, esto no es una responsabilidad solo del MEF. Tú comentabas que habría que preguntarle al ministro Chapman. Pues yo creo que habría que preguntarle al ministro Chapman y al Contralor. Pero además aprovecho para preguntarle al alcalde si él tiene el dato de la ley para poder leerla y saber uno qué el artículo 2.3, el otro artículo, diputada ya que tiene, exdiputada ya que tiene, el 233. El 233, ajá. Todos estos artículos están dentro de un capítulo en la Constitución que se llama el régimen municipal. El 233 dice lo siguiente: al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado,
con gobierno propio, coma, democrático y autónomo, coma, le corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley. Párrafo siguiente. El órgano ejecutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, todos los que se leyeron arriba, dentro del proceso de descentralización de la competencia y función pública que el Estado panameño promoverá y realizará en base a los principios de autonomía, subsidiariedad, equidad, igualdad, sostenibilidad y eficiencia, y considerando la territorialidad, la población y necesidades básicas de las municipalidades. Siguiente párrafo. La ley establecerá cómo se descentralizará la administración pública y el traslado de competencias y la transferencia de recursos para el cumplimiento de esta norma. Esa es la que da fundamento a la descentralización. El artículo 236 es la complementaria, o sea, ¿cómo te digo? La gestión complementaria, que es otra obligación en la Constitución. Son dos cosas totalmente distintas. Esta asignación de fondos tiene otra regulación en base a la ley. La pregunta es, allá arriba, en el 233, son los fondos de descentralización. Esa nos basamos en lo que diga la ley de descentralización. Pero en el 236 que se quieren aparar para esta forma discrecional, que es legal si cumple con la forma en que establezca la ley. ¿Cuál es esa ley? Es mi pregunta. Para poder buscarla y leerla. Sí, Miguel Batista. Micrófono. Micrófono, por favor. Sí. Mira, yo desconozco qué ley están amparándose, sin embargo, tendríamos que ver también si el MEF tiene algún tipo de reglamentación para tal. O sea, nosotros hacemos la gestión para adquirir estos recursos que, vuelvo y te repito, van siendo a tratar de solventar los problemas que tiene nuestra comunidad, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y como te lo decía, estos son procesos que hemos iniciado o que hemos hecho en varias gestiones, que hemos hecho inclusive en otros ministerios que sí han tenido éxito, y esta vez pues lo estamos haciendo por temas muy particulares que afectan el buen crecimiento y desarrollo de nuestro distrito. En el caso particular nuestro. Así como dice el alcalde Álvaro, así deben estar todos los demás. Es falta de orientación. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hace la oficina que coordina toda la municipalidad para poder orientar al que llega a un cargo? Imagínese, usted no sabe siquiera con qué fundamento legal le están asignando esos fondos. Hay que buscar, no es solo reglamentar. A ver, se reglamenta la ley. La Constitución ordena que haya una ley que diga en qué forma se distribuyen esos fondos complementarios, porque esto es una asignación para funcionamiento en caso de pandemia, en caso de grave alteración del orden público, o sea, que usted tuviera un cierre, una manifestación, etcétera, y usted no puede recaudar, el Estado le complementa. Si hay una epidemia, ya lo vivimos, el Estado le puede complementar. Y en caso, pues, de interés general, bueno, ¿cuáles son esos casos de interés general? Eso lo debe determinar la ley. La Constitución es muy clara. La forma de distribuir y gastar esos dineros debe estar por ley. Y esa ley se puede reglamentar, claro, si le hace falta. Si es una ley completa, una ley que tiene el cómo y el cuándo y el dónde, no necesita ninguna reglamentación. Pero, como usted dice, para poder basarnos en eso, la pregunta es, ¿cómo les están entregando fondos cuya regulación no tienen clara los propios municipios? Para su propia protección, alcalde, deberían pedirlo. Debe pedirlo a su equipo de asesoría legal o al equipo de asesoría legal del Consejo o al equipo de asesoría legal del propio Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, que le diga cuál es el manual que determina la forma en que esos fondos se utilizan. Todo fondo público debe tener siempre un fundamento legal. El de ustedes de que puede existir asignación complementaria es la Constitución, perfecto, ahí no estamos discutiendo. La discrecionalidad y la forma de gastar debe estar en la ley y en el reglamento si hay. Ese es mi punto. No, mira, y me parece un punto muy válido que definitivamente vamos a asesorarnos, vamos a pedirle a nuestro equipo que se asesore en eso. Y de hecho en este momento me escribe inclusive el alcalde de Olá y me dice que lo diga, me dice, mis 150,000
son utilizados para el mercado público. Ya fue licitado un recurso por primera vez en la historia para OLA, va a tener mercado gracias al recurso nosotros en OLA. Pero como bien dice, pues la licenciada Ana Matilde, tenemos que tener conocimiento pleno de la ley, no solo del artículo, y es lo que creo que en mi caso pues corresponde hacerlo para tener toda la documentación debida y evitar cualquier problema futuro. Yo estoy de acuerdo con usted. Exactamente, evitar estar subiendo y bajando escaleras cada vez que terminan su gestión, porque ¿qué pasa? El gobierno central puede actuar discrecionalmente y ustedes lo pueden recibir de muy buena fe, pero resulta que están violando la ley o resulta que no hay ninguna ley. Entonces lo que deberían promover es el Estado de Derecho y que aquí no se pueda seguir funcionando, que cada gobierno que llega tiene su propio librito o que cada uno lo hace discrecionalmente. Es que lo que más daño le está haciendo, le hace a la gestión pública es la discrecionalidad. Es decir, ¿cómo determino cómo lo gasta y a quién sí le doy y a quién no le doy? No, eso está claro en la Constitución, a quién sí. Solamente los subsidiados, ¿verdad? Porque son los que son insuficientes. Sería un absurdo que le destinaran recursos complementarios al de Panamá, por ejemplo, o a los que son autosuficientes. No se puede, la Constitución no lo permite. El tema es dónde está la reglamentación, la ley que obliga a la Constitución a tener para saber la forma en que se destinan y se gastan los fondos complementarios. Mira, de los 81 municipios, 64 municipios son subsidiados. Lo más probable es que ellos también estén haciendo sus gestiones porque requieren esos recursos. Importante lo que menciona, tener esa ley complementaria para seguridad propia nuestra. Y lo que sí debemos aspirar nosotros y estamos buscando siempre como gobierno local es que una parte del presupuesto del Estado vaya dirigida a los municipios del país, precisamente para lograr esa territorialidad que en muchos casos no se logra con los diferentes ministerios, con las diferentes direcciones, que estamos todos los días en la comunidad atendiendo temas sociales, atendiendo temas educativos, atendiendo temas viales y que muchas veces pues estos municipios no cuentan con el recurso suficiente para que se dé solución. Y entiendo su punto. Aquí el tema no es el recurso, el tema es la discrecionalidad, que vuelvo repito, eso no podría hablar yo. Y número dos, que a los demás municipios también les llegue el recurso. Ok. Una pregunta, señor alcalde. ¿Ningún diputado tiene nada que ver con esto? Bueno, yo no tiene nada que ver. Nosotros sí hemos comentado las necesidades ante el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, en general, de los problemas que están afectando al gobierno local. De hecho, existe una ley de descentralización, la actualización de la ley en la Asamblea, que actualmente está en discusión precisamente para lograr mayor equidad y para lograr mayor recursos dentro de los diferentes distritos. O sea, no hay vinculación de diputados con estos dineros que están recibiendo algunos municipios. Bueno, nosotros, vuelvo y te repito, yo tengo una necesidad dentro de mi distrito, tenemos necesidad de agua, necesidad de infraestructura vial y estamos haciendo todo lo humanamente posible para que se le dé solución a los problemas. Si el diputado está luchando, los diputados están luchando por cada uno de sus distritos porque se resuelvan sus problemas, eso es un tema de cada diputado. En el caso nuestro, nosotros estamos trabajando de manera propia para lograr estos recursos y que se le dé solución a los problemas que nos están afectando y que, me vuelvo y te repito, nosotros queremos y buscamos que este verano no tener problema de que si la bomba de agua se dañó y no hay el recurso para comprar esa bomba de agua y que la comunidad no tenga agua. Y así lo hemos estado haciendo en otras comunidades en las cuales hemos estado dando solución gracias a este recurso, con bombas de agua, con mejoramiento de caminos, para poder realizar nuestras labores diarias de mejor manera. Ok, ustedes a nivel de la Asociación de Alcaldes tienen planeado hacer un análisis de este tema. Creo que la situación se ha calentado. Nosotros el 21 de noviembre subimos un tuit al respecto, alertando sobre esta situación. Ayer lo hizo Juan Diego Vázquez. Nosotros hemos estado tratando de obtener una reacción del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y hasta el momento lo que puedo decir es que me ha informado que está recopilando información al respecto para luego darla a conocer a los medios, lo que me indica no estaba el ministro Chapman al tanto de esta situación. Eso a mí me llama poderosamente la atención, licenciada Ana Matilde Gómez. Y recordarle al ministro que en base al mandato constitucional,
él solamente puede distribuir los fondos complementarios a los municipios a través de una ley, o sea, la forma tiene que ser establecida en la ley. Si no se había hecho hasta ahora, que no creo, tiene que haber alguna ley, entonces que lleven la ley a la Asamblea. Y además al Contralor General de la República, que tiene un mandato constitucional de establecer los mecanismos contables de todos los fondos públicos, de todas las entidades, incluyendo los municipios del país. Eso va a evitar problemas, va a evitar discrecionalidad, y eso es lo, si supuestamente quieren poner orden, el orden tiene que empezar por cumplir el mandato constitucional de que los fondos complementarios a los municipios insuficientes, como le llaman subsidiados, se tiene que hacer mediante una ley. Esa ley ya existe, entonces, bueno, dennos la ley para poder leerla y ver si están cumpliendo. Si necesita reglamentación, que se reglamente. Ok, Entonces, ustedes están... ¿en base a qué están decidiendo cuánto le dan? ¿Y Bueno, a a quién? quienes sí, bueno, a quienes sí es a todos los subsidiados, porque ese artículo, si el fundamento es el 236, solamente puede ser a los subsidiados. Ya ese es un primer segmento de municipios. Pero de esos, ¿por qué algunos sí y a otros no? Y una vez que ya tiene determinados los que sí, ¿por qué los montos? ¿En base a qué? Eso no puede ser la decisión de ningún funcionario, de ningún diputado, ni de ningún contralor, ni de ningún ministro de Economía y Finanzas, ni menos del alcalde. Tiene que ser en base a la normativa, o sea, qué norma se hizo para desarrollar ese fondo o esa gestión complementaria, o sea, el fondo complementario a la gestión municipal. Así debería llamarse la ley, Sí, ahí porque es la está. ley que tiene que existir. Yo no la conozco, pero habría que buscarla, ¿no? Ahí está la lista de los que hasta el momento han sido beneficiados y son muy pocos. ¿Cuántas alcaldías hay en Panamá, señor alcalde? 81. 81 alcaldías, pero de esas 81, no todas son 81 municipios, 64 son subsidiados. Son Imagínate. 64 a los que podría caberle recursos del gobierno central que no son los de descentralización, porque los de descentralización deben ir acompañados de competencias. Si ese municipio no va a hacer las obras que se descentralizan, no se les puede dar dinero. Eso es un tema. Ahora está el otro, que es el fondo que complementa la gestión insuficiente. Esos serían solo 64, y de esos 64, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿En qué ha Ese es utilizado Pedací lo que ha recibido? Creo que se habla de 3 partidas de 150.000. Nosotros hemos utilizado para agua potable. De hecho, como te dije, pues tenemos una licitación. Estos fondos inclusive vamos a pasar al 2026 con parte de estos fondos, cosa que pues en el año anterior nosotros pues pasamos con insuficiente de fondos. Hemos mejorado equipo de la municipalidad, que gracias a la descentralización pues nosotros hemos podido tener lo que son equipo pesado dentro del municipio, que como bien te decía, pues hemos ido aumentando en lo que son obras, hemos ido aumentando en equipo, pero no hemos ido aumentando en funcionamiento para poder operar estos equipos, para poder darle mantenimiento a las obras de descentralización, que es algo muy importante, porque la descentralización pues llegó desde el 2016 para ejecutar obras, pero el funcionamiento se ha quedado completamente igual. Y en la gran mayoría de los municipios subsidiados muchas veces se abren estas obras, pero por la falta de mantenimiento, pues las obras no terminan en buen estado. Hemos utilizado y tenemos actualmente una licitación para lo que es el tema de agua potable, no solamente en Pedací Cabecera, sino también en los corregimientos, para el mejoramiento de caminos, para el mejoramiento de infraestructura pública y operación en general de la municipalidad en cuanto a funcionamiento se requiere. Bueno, gracias. ¿Sí? Yo quisiera cerrar diciendo esto, Álvaro. Lo que hay que evitar, y hay que tener el cuidado, alcalde, es que no los vuelvan a utilizar. Habrá algunos que se prestaron la vez anterior, otros no lo sabían y los utilizaron. Caer en la trampa de que su municipio, su alcaldía sea utilizada para una forma de triangular dinero que va con destino a diputados que deciden a dónde va o qué se hace con eso, y no es realmente lo que está en la ley. O sea, hay que tener cuidado. Pida la ley y averigüe en Contraloría cuál es la reglamentación que existe y cuál es la ley que da sustento o desarrolla el artículo 236 de la Constitución. Porque en base al 233 no puede ser, porque sería descentralización.
Entonces, el fondo complementario a los municipios insuficientes, ¿dónde está reglamentado? Y evítese problemas, ¿no? Porque uno puede estar bien con un gobierno ahora, pero el día que lo quieren a uno sacar o cuando uno no les da apoyo político, entonces le tumban la cabeza basado Suele suceder. así mismo es. Sí, tenga cuidado. Gracias, Gracias. alcalde Miguel Batista, por atendernos en la mañana de hoy. Bien, seguimos.